Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias. Fíjense que tengo dos propuestas que hacerles. Ustedes ya tienen el calendario de los exámenes finales y tenemos evaluación el 11 de noviembre. Entonces solo tendríamos chance para dos clases, la del día de hoy y la del día viernes. ¿Qué es la propuesta? La propuesta es que tengamos un trabajo de exposición con valor de 15 puntos y ustedes suben dos preguntas de las cuales será como hacer un cuestionario y de eso vienen las preguntas del examen para terminar el programa de estudios. Otra sería que el examen sea por 30 puntos y lo que alcancemos dar el día de hoy y el día viernes, ¿verdad? Que se va a tratar de llevar todo y el examen sería sobre 30 puntos. ¿Qué opción creen ustedes que les favorece más? Dime, Paulo. Buenas tardes, licenciada. Pues yo creería que la prueba de 30 puntos para mí, la verdad. Yo opino lo mismo, licenciada. Buenas tardes. Hola, María Fernanda. Abigail. A mí también, licenciada, la segunda opción, el examen de 30 puntos. Ok. Sí, la segunda opción. Ok. Hola, buenas tardes. Sí, Gabriel. Como no tenemos notas, ahí sí que me pone pensativo todo eso. Sí, el día de hoy por las noches voy a tratar de subírselas. Pero tú te has hecho todos los exámenes. Sí, todo bien, pero no sé. Ah, ok. Entonces no te preocupes. Licenciada, ¿Sí? a mi punto de vista sí siento que es mejor el examen sobre 30, porque si pasamos a exponer, no creo que nos dé tiempo pasar a exponer a todos. Entonces, Ok. pienso que es mejor el examen. Perfecto. Entonces, como en el caso de ustedes, la mayoría está de acuerdo que es el examen de 30 puntos, entonces quedamos para el examen de 30 puntos y viene desde el primer juego de diapositivas hasta las que vemos el día viernes. Ese sería el examen final. ¿Alguien tiene alguna duda? Dime, Beverly, creo que es. ¿Quién levantó la mano? No sé quién levantó la mano. Sí, licenciada, pero Bresley. buenas Sí, tardes. Bresley. Sí, Bresley. Dime, Carola. Perdone, buenas tardes, licenciada. Buenas Fíjese que tardes. yo me acabo de unir y no sé, no sé de lo que están hablando, perdón. Ok, les di dos opciones. Una opción sería de una exposición sobre 15 puntos y un examen final de 15 puntos. Y la segunda opción sería un solo examen de 30 puntos. Ok. Gracias, licenciada. A la orden. Entonces, sigo escuchando porque son 81 personas conectadas y solo tengo como 6 opiniones. Britney, examen de 30. Dime, Gaby. Buenas tardes, licenciada. ¿Las exposiciones sobre qué tema serían? Los temas están en en el último juego de diapositivas que yo voy a colocar el día de hoy. Bueno, gracias. De nada. Licenciada, o sea que el examen final sería sobre todas las diapositivas. Así es. Ok. Todas las diapositivas desde el primer parcial, licenciada. Así es. Lo que pasa es que si se dan cuenta, no, supuestamente tendríamos que haber terminado a finales de noviembre. Entonces terminábamos todas las unidades, pero hay 2 unidades que todavía hacen falta.
les voy a colocar los temas de lo que les estoy indicando. Los temas serían de las unidades de sociología jurídica, el concepto y el campo de conocimiento, diferentes excepciones de la sociología jurídica, el discurso jurídico que ya lo dio anteriormente el auxiliar, pero hay que terminar el contexto, la crítica del procedimiento judicial, sociología criminal, desviación social, desviación positiva negativa, desviación institucionalizada, la anomia, normas y sanciones, tipos de delito, delitos de los acomodados, el crimen organizado, delito y estadísticas, las instituciones jurídicas, la Constitución, el aparato judicial, la jurisprudencia, la influencia social del proceso de la creación normativa y la visión social de la aplicación de la ley. Estos serían los temas a desarrollar. Dime, Gaby. ¿O dejaste la mano levantada? Sí, las dejé levantadas. Perdón, licenciada. Ok. Ok. Entonces, ¿todos creen que es mejor para ustedes examen de 30 puntos? Así es, licenciada. Correcto, licenciada. Ok. Bueno, entonces no se diga más. Vamos a trabajar el día de hoy con lo que es la sociología. Vamos a ver. Ok. El día de hoy vamos a trabajar sobre los temas que nos habían quedado pendientes sobre la cultura y subcultura jurídica. En este sentido, la cultura jurídica está constituida por las formas de pensar, sentir y actuar de los operadores del derecho, de los científicos del derecho y de los filósofos del derecho, así como de la sociedad que se encuentra vinculada a un sistema normativo determinado. Para mayor claridad, el derecho es un sistema normativo y estas normas jurídicas son creadas por los órganos del Estado en tres funciones, que sería la legislativa, judicial y ejecutiva. Llámese ley, código, reglamento, circular, decreto, jurisprudencia o sentencia. Sin embargo, el derecho también es un sistema científico que contiene la sistematización de conocimientos acerca del objeto de estudio, llamado normas jurídicas. Por tanto, el derecho tiene una doble significación como norma jurídica y como ciencia. El primero es el sistema normativo y el segundo el sistema científico, también llamado dogmática jurídica. En este caso, estamos hablando de la cultura y subcultura jurídica, estamos hablando de aquellos grupos a los que grupos de comunidades que pertenecen para llevar a cabo lo que es la aplicación de la norma o la aplicación de la norma jurídica, ¿verdad? Recuérdense que nosotros hemos estado hablando a lo largo de todo este curso de los valores, y estos valores son muy importantes porque no solo debemos de tener conocimiento de ellos, sino que también tenemos que tener la aplicación de ellos. Cuando hablábamos de los roles que cada una de las instituciones juega, en el caso de la Policía Nacional, el rol que ellos juegan y el rol que juega el juzgador, nos damos cuenta de que los roles son determinados hasta cierto punto, va a interferir lo que son los valores que cada uno de ellos posee y que debe de poner en práctica, ¿verdad? Ya sea en el empleo de su trabajo o en el desarrollo y en la aplicación de la ley. Cuando nos damos cuenta de esto, el juzgador tiene que tomar en cuenta todo lo que se le presenta cuando va a dictar alguna sentencia. Si bien es cierto, ellos no pueden dejarse llevar al 100%
de lo que son sus emociones o de lo que son los valores, porque él cree de que la persona sí cometió o no cometió el delito. Va a depender muchísimo de las pruebas o la veracidad de las mismas que se vayan a presentar y asimismo dicte la sentencia. Hay unas formas o momentos en los que las personas, en el caso del Ministerio Público, no aplica muy bien todas las pruebas que él tiene o no las aporta de una forma adecuada como la ley lo solicita. La sentencia que va a dictar el juez va a ser una sentencia que no va a ser favorable para el Ministerio Público, aunque sea una persona que haya cometido el delito, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se va a deber esto? Aunque el juez crea o tenga la convicción de que esto sí lo hizo, pero las pruebas que le están entregando no llenan el requisito que debe de llenar, entonces no tiene él la forma de cómo dictar una sentencia que sea favorable para el Ministerio Público, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta de que si bien es cierto, va a depender muchísimo de nuestra cultura, la aplicación de las mismas. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a la Policía Nacional en un retén y se baja una persona que tiene muchos tatuajes? Inmediatamente la acción de la policía es que se levante la camisa para ver si no tiene algún número o que tenga alguna imagen que lo coloque directamente a la mara o algo que ellos tengan que ver, ¿verdad? Para de esa forma colocarlo en un grupo establecido. Sin embargo, hay culturas como en Estados Unidos que los tatuajes son parte de un arte corporal, que son bien vistos, ¿verdad? Inclusive a las personas que hacen mucho ejercicio y tienen muchos tatuajes, se les ven hasta ilustrativos. Pero Guatemala no tiene esa cultura y va a depender muchísimo de la forma, de cómo lo miran las otras personas y asimismo van a tratar a las personas que tienen estos tatuajes. Esa es como una ejemplificación de lo que se refiere a los tipos de cultura, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que los roles de los jueces no va a ser determinado por lo mismo que es determinado en la policía. Por ejemplo, el juez no le va a estar observando o diciéndole que se quite a menos de que tenga que ver el delito con la comunidad que necesita vincularla, no le va a solicitar alguna cosa, ¿verdad? Cuando el Ministerio Público presenta las pruebas, siempre trata de ser lo más específico para poder tomar en cuenta todos estos aspectos sin que se llegue a vulnerar el derecho que conlleva a una relación de una cultura o tomando en cuenta la norma y lo que es la ley. Además, existe otra significación jurídica, que no es ni la norma ni la ciencia, sino la filosofía jurídica, cuyo objetivo es estudiar los postulados de la dogmática jurídica. En este caso, es importante aclarar que estamos ante un sistema filosófico no dogmático, jurídico y normativo. Esto se puede esquematizar de la siguiente forma. En todo este contexto, la cultura jurídica está conformada por los pensamientos, sentimientos y actitudes sobre los tres sistemas de significación jurídica, normativo, dogmático y filosófico. Es decir, constituye una visión integral y sistemática en el derecho. A esto también se puede anudar, por ejemplo, cuando una persona tiene un pensamiento distinto al que nosotros poseemos, ¿verdad? Rápidamente lo vamos a encuadrar en alguna forma o en algún pensamiento que no es el correcto. Hace mucho tiempo no había mucha libertad de expresión aquí en Guatemala. Entonces las personas que tenían un pensamiento distinto
al que se quería escuchar o se quería proclamar, rápidamente lo encuadraban en grupos guerrilleros, grupos subversivos, o lo ponían en el otro grupo, ¿verdad? Donde en realidad lo único que estaba haciendo esta persona era expresando el pensamiento o los sentimientos de lo que él había pasado, por ende se tomaba mucho en cuenta una situación para poderla encasillar. En el caso de lo que es filosófico, el pensamiento en es un poquito complicado, o ¿cómo sería esta palabra? Tal vez determinativo, llegar a expresarlo de una forma abierta. Siempre hay que buscar una forma para poder decirlo. En el caso de lo que es la comunidad, veamos un ejemplo ahorita, en lo que es la comunidad LGTB. Algunas personas todavía tienen el pensamiento arraigado en lo que es la parte dogmática, ¿verdad? A la religión no le permite la aceptación de cierto grupo y no le permite que pueda expresarse o que pueda tener un estilo de vida diferente, pero eso es en el pensamiento dogmático. En el normativo no hay nada, lo único que hay en el normativo es que no se pueden casar las personas de un mismo género, ¿verdad? La ley es bien específica cuando dice que el matrimonio debe ser por un hombre y una mujer, nada más. Entonces, siempre y cuando ellos lo quieran hacer, lo hacen, por ejemplo, en rituales o lo hacen por medio de creencias que ellos tienen arraigados o en pensamientos filosóficos que los llegan a tener el respeto de una aceptación o tener como una ceremonia donde les va a convertir en marido y mujer, ¿verdad? Siendo las personas dos mujeres o dos hombres. Entonces, es una forma de verlo en ese contexto. En el lenguaje ordinario, la cultura es entendida como el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinar o desarrollar por medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre. En el lenguaje científico de la sociología, antropología y etnología, el vocablo cultural adquiere un significado más amplio. Constituye un sistema de pensamientos, sentimientos, actitudes y acciones que posee o lleva a cabo una sociedad que la hace poseer características peculiares distintas que las convierten en únicas. ¿Alguien me puede dar un ejemplo acerca de estas características que pueden hacer que un grupo en cierta cultura se convierta en único? En único. Hola, hola. Licenciada, no estoy muy segura porque no podría ser las tradiciones de alguna cultura. ¿Cuáles? Por ejemplo, las mujeres afroamericanas que utilizan mucho peinados de trenzas. Ajá. Pero si lo hacemos a nivel nacional, como estamos hablando de la cultura guatemalteca, ¿cuáles serían? ¿Qué características? Yo ya di dos. Dime, Paulo. ¿Caso de las procesiones? ¿O? Sí, tienes razón. Esa sería entre la dogmática, ¿va? Entre los grupos dogmáticos. Para nosotros, los católicos, es un grupo muy especial y todo lo que conlleva la ceremonia, ¿verdad? Nos hace tener diferentes afecciones sobre esta cultura. Tienes toda la razón. Ok, ¿alguien más? Podría también ser así como el folclore o en los bailes de los... Pero eso ya no sería como una parte dogmática. En el caso de
En el caso de las procesiones, la comunidad es mayor y todo lo que conlleva es demasiadas actividades y actitudes. En el caso del folclore es parte de una cultura, o sea, es como una actividad cultural, ¿verdad? En el Licenciada, caso de cargar las procesiones no es parte de una cultura. ¿Qué manda? De una actividad cultural. así como lo de ayer del Día de los Muertos también podría ser. El ir Fíjate que yo no conozco una sola persona que no vaya a dejar flores a una tumba. O sea que estamos hablando de las personas que tal vez no llevan la misma tradición. Es que mira, pues lo que pasa es que cuando cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de comunidades enteras, pero estamos hablando de la norma y de la ley, de las actividades que se dan a nivel cultural, ¿sí? En el caso de lo que es, el Día de los Santos, podría ser como el folclore que nos estaba diciendo Paulo, ¿verdad? Que son actividades plenas de una cultura, porque todo el mundo lo hace, todo el mundo lo practica. O sea, no es directamente, volvemos a lo mismo. En el caso de lo que son grupos de maras, ellos tienen pensamientos, tienen sus propias leyes, tienen sus propias normas que deben de seguir. O sea, todos son normas, ¿verdad? Porque obviamente los mareros no tienen una ley escrita, sino que son normas de la comunidad que no deben de ser. Por ejemplo, en el caso de cuando ustedes vieron que mataron a los dos payasitos, ¿por qué los mataron? ¿O por qué dice la prensa que los mataron? Porque no tenemos en realidad una sentencia o una persona que esté sentenciada por eso. Dime, Paulo. Licenciada, disculpe, entonces así en lo dogmático podría ser tal vez así como el Islam. No sé, Exacto, que exacto, ellos ya tienen como una norma que sería el Corán, ¿no? Que exacto. se- Por ejemplo, las mujeres que tienen que tener el velo. Ahí sí, la mujer que no la tenga, o las mujeres infieles que las matan a pedradas, entonces son lapidadas. Esas son, en el caso nuestro, en el caso de nuestra cultura, tenemos grupos de personas que se dedican a llamar la atención o a disciplinar a los mismos de la comunidad, ¿verdad? Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a continuar. Esto lo vamos a ver aquí en el pluralismo jurídico y en los grupos indígenas. Dice que el pluralismo jurídico es la coexistencia dentro de un estado de dos o más sistemas jurídicos. En el mundo existen varios países en los cuales conviven distintos sistemas de justicia, usualmente relacionados a las tradiciones de las poblaciones indígenas de esas naciones: Bolivia, Nicaragua, México y Estados Unidos. Son algunos ejemplos de países en los que funcionan distintos sistemas jurídicos con mayor o menor nivel de éxito. En Guatemala, las distintas comunidades indígenas se han organizado desde hace muchos años para impartir justicia según sus costumbres y tradiciones. Este sistema ha existido en paralelo al sistema de justicia nacional, que no ha logrado cobertura en todo el territorio. A esto es a los que nos referimos, ¿verdad? Cuando aquellas personas de una comunidad cometen un delito, hay comunidades que los llevan a la plaza y son los encargados, los ancianos en su mayoría, y la madre o el padre quienes les van a dar el castigo delante de toda la comunidad para llamarle la atención. En esto se acostumbra como para que ya no vuelvan a reincidir. Dependiendo del delito, así mismo va a ser el castigo. En muchas comunidades o en muchos pueblos llega hasta el destierro, ¿verdad?
va a depender muchísimo de la ofensa que le haya hecho a la comunidad. También hay comunidades que dependiendo del delito no se las entregan a la comunidad, sino que ya son juzgadas por la norma jurídica, por la ley, que esta ley obviamente va a tratar de ponerlos o de darles una sentencia de que estén en prisión o que guarden prisión o que tengan que resarcir el daño que ellos han cometido. Pero son muy pocas las comunidades que logran tener esta mediación entre lo que es la balanza entre la norma dogmática y la norma jurídica, ¿verdad? En algunos casos está también lo que es el pensamiento filosófico. Entonces, todo esto va a depender muchísimo del dónde o la comunidad o la cultura o el grupo indígena que vaya a estar impartiendo lo que es la justicia. Si lo vemos de esta forma. Recuérdese que no todos tienen las mismas costumbres y no por eso va a dejar de ser o de pertenecer a la comunidad guatemalteca en sí, ¿verdad? Porque en el caso del quiché, creo que es una de las comunidades donde prácticamente siempre hay grupos indígenas llamándole la atención a sus propios integrantes de la comunidad. Ellos no creen muchísimo en lo que es la aplicación de nuestra normativa, porque ellos dicen que como van y se ingresan a una cárcel, ahí les están dando de comer, es como que les demos vacaciones para ellos, ¿verdad? Ellos prefieren mejor que los padres o la persona que haya sido la ofendida le dé un par de latigazos o cinchazos, o a veces es con una vara que les pegan, en algunos casos hasta les quemaban las manos, ¿verdad? Cuando ellos eran los que robaban. Entonces, los derechos humanos ha tenido mucha intervención. Sin embargo, recuérdense que todas estas comunidades tienen lo que es el derecho consuetudinario reconocido. Por ende, no tienen mucha aceptación ahí. Tratan de que no pasarse, ¿verdad? De, por ejemplo, aplicar la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? En ese caso, imagínense cuántas víctimas más están, aunque haya sido una persona culpable, se convierte en víctima después de que haya cometido el delito. Entonces, todo esto lleva una cierto límite y cierta libertad para poder tener una aplicación en los grupos indígenas. Actualmente en Guatemala se discute una reforma en el sistema de justicia impulsado por los tres poderes del Estado, que es respaldada por la Comisión Internacional contra la Impunidad. En este contexto ha regresado a las mesas de discusión pública el debate sobre el pluralismo jurídico en el país. Es importante tomar en cuenta de que este sistema que se trabaja en paralelo es a nivel nacional, ¿verdad? No es en todo el territorio y no todas las comunidades lo aplican de la misma forma. Uno de los ejemplos en la esfera de la política, el pluralismo jurídico implica la participación de varios grupos sociales en la vida democrática. Esto quiere decir que el pluralismo valora y hasta promueve que sectores con diferentes ideologías formen parte de los procesos electorales o de la toma de decisiones de un gobierno. Este claro ejemplo nos da la oportunidad de pensar, aquí en Guatemala tenemos un partido político donde su representatividad es indígena. ¿Qué grupo político o qué partido político estoy hablando? Si no estoy mal, es el WINAC, ¿no? Exactamente, es el partido político WINAC, ¿verdad? Donde su representación es al máximo indígena.
Ahora indíquenme el nombre de los representantes indígenas que hemos tenido aquí en Guatemala y que han sido parte de la toma de decisiones de nuestros gobiernos. Los 42. ¿Actuales o que han pasado? De los que han pasado, no importa. La idea es que tengamos algunos nombres de algunos personajes que sobresalgan, que nosotros conozcamos, ¿verdad? Que han sobresalido en esta toma de decisiones. Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, ¿cómo fue su representación? Premio Nobel de la Paz. Ella fue el Premio Nobel de la Paz. ¿Y cuál fue cuál ha causado impacto a nivel de nuestra comunidad? A ver, Sofía Eunice, ¿qué impacto ha causado Rigoberta Menchú en nuestra comunidad? La participación de los pueblos indígenas. Perdón. Ok, dime, Sofía. Sí, denunció abusos realizados a pueblos indígenas y otorga espacios a los mismos pueblos indígenas para participar más en la política. Ok, muy bien. Ella fue una de las pioneras, ¿verdad? Que ha ayudado a que las comunidades indígenas tengan participación política. Muy bien, muchas gracias. Darling, dime. Creo que le dio un rol importante a la mujer en el sentido de que dar su opinión acerca de defender la justicia y los derechos humanos de los pueblos indígenas. Muy bien, el rol de la mujer indígena, ¿verdad? Gracias a ella ha sido una participación bastante amplia, no solo en la mujer indígena, sino que yo creo que todas las mujeres nos hemos visto beneficiadas en la participación, que hemos tenido parte de voz y voto en ciertas discusiones que se han tenido. Dime, Paulo. Licenciada, también podría estar, creo que fue diputado Amílcar Pop, no sé si... Exactamente, el diputado Amílcar Pop. Tienes toda la razón, ¿verdad? Él inclusive aún ha estado vigente actualmente en la toma de decisiones ante el Congreso de la República de Guatemala. Gracias, Paulo. ¿Alguien más? En las elecciones o en el proceso electoral anterior tuvo una participación destacada que a todo el mundo dejó asombrado. La participación de esta mujer indígena. Porque recordemos que nuestras elecciones han sido un poquito diferentes o raras, ¿verdad? Que hacemos que la persona que llega al segundo lugar no se da el voto de desconfianza y se toma otra opción. Pero esta persona con la participación que tuvo logró un lugar muy importante en la política y en las elecciones pasadas. ¿De quién estoy hablando? Es de los grupos indígenas, obviamente. Telma Cabrera, licenciada. Exactamente, la señora Telma Cabrera, ¿verdad? Increíblemente, ¿cómo fue la participación de ella en las elecciones? O sea, de ser una persona desconocida pasó a ser una persona que tenía voz y voto en referencia a todas las tomas de decisiones del Estado. Es increíble cómo estas personas logran tener impacto. Nosotros somos un país pluricultural, en donde la cultura de nuestros pueblos se pone de manifiesto. ¿Cuál creen ustedes que es el error de estos grupos al no tener un partido político tan representativo indígena?
Veámoslo desde el punto de vista social. Digamos, nosotros estamos analizando, estamos tomando en cuenta solo lo que vemos, no estamos indicando que así sea, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que es uno de los problemas, no solo con ellos, sino que hay grupos de comunidades que no logran destacar de una forma? Tal vez la falta de apoyo y participación de las demás personas. La falta de apoyo, me quedo con esa, con la falta de apoyo. Ahora la participación está. Dime, Carola. El económico, pensaría yo. No, porque tienen un partido político. El racismo, dice Gabriel, entre La ellos mismos, discriminación. ¿verdad? La discriminación entre ellos mismos. Fíjense que yo me pongo a pensar, si son tantos grupos o tantas comunidades, ¿por qué cada uno o varios grupos? Tenemos 22 participantes de partidos políticos y entre esos 22 participantes solo hay un partido político de un grupo de indígenas y se supone que hay más personas indígenas. ¿Será que existe el racismo entre ellos mismos? Sí. ¿Tú crees que sí? Ok, ¿quién más opina? Yo pienso que sí también, aunque no creo. Sí, yo creo que también igual. ¿Tú crees que es el racismo, Gerson? ¿Qué pasa con las personas que tenemos pensamientos diferentes en nuestros propios grupos? ¿Qué pasa? ¿Qué nos hacen? Rebeldes. De cabal, ya nos van tachando de rebeldes y nos van sacando, ¿verdad? De la comunidad. Recuérdense que todos estos partidos políticos llevan ciertos lineamientos que van buscando algunos beneficios. Entonces, hasta entre ellos mismos no logran mantener el equilibrio de la necesidad que se necesita, ¿verdad? ¿Cómo pasa con los grupos de nosotros? ¿Por qué si hay un grupo político que me da representatividad, es mi grupo, y al final de cuentas termino dejando yo al grupo? Y ya me meto a otro grupo o otro partido político que no tiene nada que ver con los indígenas. O sea, a mí me ha causado duda esta situación, ¿verdad? No es que es algo que he observado en esto. O sea, entro a un grupo político y yo creo en la filosofía, yo creo en los puntos de vista, yo creo en la visión, en la misión, en todo lo que conlleva un partido político. Mi pensamiento filosófico está con el partido. En el camino me doy cuenta que no era ese, que siempre no, y muchas gracias, y me llevaron a tener un curul, pero me retiro, que era lo que estaba pasando hace algunos años, ¿verdad? El transfugismo que había y que luego se iban a otro partido para hacer una coalición mucho más grande. Entonces, ¿será que nuestro pensamiento en el constante va cambiando o en el camino? Yo voy ahorita a pelear por los derechos humanos. Y para mí los derechos humanos y los derechos humanos y los derechos humanos. Encuentro una piedra en el camino y me dan para defender los derechos económicos. ¿Qué tiene que ver los derechos humanos con los derechos económicos? ¿Será que mi pensamiento filosófico cambia? ¿O en realidad no estaba arraigado y solamente voy contra la corriente? Yo pienso que no ¿Qué cambia. creen ustedes? Pues si lo mira así que un rápido cambio de pensamiento, pues creería que en realidad solo lo usaba como para llegar a ese puesto, diríamos. Exactamente, ¿verdad? Que sí, eso nos deja a varias personas como un sabor de boca de esa forma, que están, que por eso es que no nos dejan tener la certeza de creer en ese grupo,
porque de repente sus mismos aliados se van saliendo de los grupos, ¿verdad? Es increíble lo que se puede lograr en el cambio de un pensamiento. Bueno, aquí tenemos también el pluralismo jurídico es el resultado de la búsqueda de un derecho que esté apegado a la realidad social, en la que existen diversas comunidades y culturas que deben considerarse como el mismo respeto y reconocimiento que el ordenamiento jurídico estatal sugiere para sus habitantes. Aquí está la respuesta que andábamos buscando, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta de que cuando yo estoy con un pensamiento el cual quiero llevar a cabo, en ese pensamiento me tengo que morir. Claro que hay situaciones que yo tengo que ir cambiando o que puedo mejorarlas, pero no puedo cambiar de la noche a la mañana de un lugar a otro, ¿verdad? Esto haría pensar de que no soy fiel a mis convicciones o fiel a todo lo que yo he solicitado y he tomado en cuenta para poder tomar decisiones de pertenecer a ciertos grupos y ser representante de ese pensamiento. ¿Cómo se manifiesta el pluralismo jurídico social? Es decir, aquel que se representa cuando el derecho oficial no ha reconocido a los distintos ordenamientos socialmente presentes. Y el pluralismo jurídico forma que se presenta en aquellos casos en que el Estado reconoce la existencia de distintos sistemas jurídicos. Aquí en Guatemala tenemos existencia de sistemas, de diferentes sistemas jurídicos. Yo pienso que no. Sí, sí tienen en cada institución, pero en general yo pienso que no. Pregunta. Solo hay uno. Yo pienso que solo hay uno. Alexander Federico. Ya empiezo a sacar. Aquí estoy. Alexander. Ya empiezo a sacar. Se fue. Alison, Michelle. Amalia Abigail. No les sabría decir, licenciada, disculpe. Ana Lucía, ¿qué crees tú? Licenciada, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Tú crees que aquí en Guatemala tenemos representatividad de diferentes, de distintos sistemas jurídicos? Pues yo pienso que sí, licenciada. ¿Cuáles crees tú? Por ejemplo, La organización jurídico. Acabamos de hablar de ellos. se me fue, licenciada, no me acuerdo, disculpe. Cindy y Giovanna. Licenciada. Espérame, Paulo, yo sé que tú quieres decirlo, espérate. Dejemos que participen los otros, Paulo. Y si no, me lo dices tú. Pienso que sí tenemos como los sistemas de justicia indígenas. ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama? No recuerdo ya.
Dalia Silva. Dalia Silva. Dime, Paulo, ¿cuál crees tú que es? Así como decía la compañera de, pues, los derechos indígenas sería el concepto de INORE, ¿no? Exactamente. Sí tenemos, aquí en Guatemala tenemos representatividad, ¿verdad? De existencia al menos tenemos el conocimiento de dos, ¿verdad? Que es la norma jurídica y el derecho consuetudinario, que es el que es aplicado en las comunidades indígenas. ¿Cuáles son las características del pluralismo? En un sistema pluralista conviven sin problemas posturas diferentes y contrapuestas, porque se acepta, se reconoce y se tolera que haya otros que no piensen de la misma manera. El pluralismo es un estado de cosas ideal y al cual todos deberíamos contribuir y aspirar a construir en la comunidad en la cual vivimos. Esto me recuerda a mí, a ver, veamos. Hay dos diputados que andan, como dicen ellos, desenmascarando la mala aplicación de los ingresos del Estado y de todo lo que deben de estar haciendo los empleados públicos. ¿Ustedes creen que ellos son controversiales a estas características que nos habla el pluralismo? Sí, no, para mí, licenciada. ¿De quién estoy hablando, Gerson? Está Cristian Álvarez y está el famoso Aldo Dávila. Muy bien. ¿Y por qué tú crees que no? Porque a ellos que los juzgan, o sea, vamos a que siempre yo voy en contra de eso. O sea, está bien que me juzguen, pero a ellos como diputados, las dietas, todo lo demás, o sea, si yo voy a poner, decir, y voy a fiscalizar, yo aquí estoy poniéndome la chamarra y aquí voy, ¿ya? Pero ellos cuando yo he visto que Álvarez venga y diga, bueno, voy a donar mi sueldo para una libra de frijol ahorita, o eso de los tornados que han habido, pues, las inclemencias del tiempo, pues, a eso voy yo, pues. Ya fácil es decir, no lo han hecho, pero como lo que pasa es que aquí en Guatemala hay mucha burocracia, ¿va? Que lastimosamente para mí no funciona, ¿va? Ok. ¿Ya? Sí y no, ¿va? Pero bueno, es mi opinión, ¿va? Mi linda. Muy bien y muy acertada tu opinión, ¿verdad? Eh, claro que tienen muy buenas cosas ellos. A ver, veamos qué dice Gaby Paola respecto a la opinión de Gerson. Gaby Paola Palacios. Estás a punto que te saque, Gaby. Contesta, por favor. No, pues bueno. Ustedes van a ser abogados y el hecho de que estén conectados a una computadora o un teléfono no les está ayudando mucho. Ustedes tienen que hablar. Yo creo que ustedes conocen a un licenciado que da derecho constitucional y él nos decía, aunque sea babosadas, hablen, pero hablen. Solares. No me acuerdo. Pero tenía toda la razón, o sea, somos abogados, vamos a ser licenciados, vamos a estar litigando y si no, vamos a dejar preso al pobre ciudadano que nos va a contratar. Gaby Paola. No. Ok, coloca tu comentario entonces. Génesis Nayeli. Buenas tardes, licenciada. Dime, Génesis, ¿qué Con respecto consideras tú?
con respecto al comentario del compañero anterior, ¿no? Así es. Bueno, él hablaba del diputado Aldo Dávila. Así es. Bueno, me recuerdo hace un tiempo cuando querían, bueno, había una como lucha en el Congreso por un asunto que querían firmar y que estaba entre corrupción y no, él era el único diputado que estaba como de parte del pueblo, porque habían varios diputados que estaban, bueno, se supone, entre comillas, apoyando al pueblo, pero al final se vendieron. Y siento que él es bueno, el diputado al menos el único que yo he visto que apoya más al pueblo que otros. Sin embargo, hay diputados que bien podrían hacerlo, pero como dice el compañero, se van por parte del dinero que ellos bien podrían donar o darle al pueblo que realmente lo necesita. Entonces hay muchas cosas que, bueno, esas mismas situaciones afectan mucho a los partidos políticos que son tal vez no así indígenas, sino que de algún pueblo que sí realmente tienen la intención de apoyar al pueblo, porque vienen del pueblo y saben las situaciones que han pasado realmente. Ok, muy bien. Ese es otro punto de vista referente al trabajo de estos diputados, ¿verdad? Y tienes toda la razón, Génesis. Ellos trabajan muchísimo haciendo estas denuncias para que veamos en dónde o cómo malgastan el dinero, ¿verdad? O la corrupción que se está dando en dar proyectos tan caros y en realidad lo único que hay es un bloque y el agujero. Hace años hicieron un proyecto ahí en la Roosevelt donde supuestamente iban a hacer un paso a desnivel y la municipalidad de Misco creo que era la que hizo el proyecto y lo único que dejaron sembrado fueron 2 tubos que todavía están ahí en la Roosevelt y sí cobraron el dinero. O sea, esos tubos son los tubos más caros millonariamente ¿verdad? Para ser exacto, Molino de las Flores, Ligda, Molino de las Flores, ¿ya? Y por fondos de solidaridad. Exacto, entonces... En fondo social. Muy bien, entonces yo creo que el trabajo de estos diputados, o sea, es muy personal el comentario, ¿verdad? Es bastante asertivo en hacer esta clase de denuncias, al menos para que sepamos los guatemaltecos a la hora de elegir, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer uso del derecho constitucional de elegir a nuestras autoridades, tomar en cuenta todas estas denuncias que se han hecho. En algunos casos también se crea la bola y ya empieza a hacer ruido, ¿verdad? Y en nuestro pueblo dice que el río cuando suena es porque piedra lleva. Entonces hay que tomar en cuenta también todos los parámetros, pero por eso somos personas que estudiamos y tenemos una amplia aplicación de la ley y de la norma para poder tomar en cuenta todo esto. Gabriel dice que en su opinión el diputado Aldo es uno de los pocos que sí desquitan el sueldo. Eso sí, ahí sí que ni qué, ¿verdad? Al menos si le dan gasolina sí la sabe usar. Y siempre está presente, entonces bien llevado su salario, ¿verdad? El de la cuchilla de la zona 6 es un desastre, dice Paulo. Vamos a ver. Gaby dice que está de acuerdo, ya que así están fiscalizando y no se menciona nada relacionado a ello. En el caso, volvemos a ver lo que son las características del pluralismo, ¿verdad? Donde nos estaba indicando que son diferentes contrapuestas. Esto es lo que nos da el pluralismo, ¿verdad? El estado de la cosa ideal y de todas las cosas que deberíamos de contribuir y aspirar a contribuir en la comunidad en la cual vivimos. Esto nos da el reconocimiento de la tolerancia que debemos de tener ante estas situaciones. Sin embargo, como personas con un derecho a ejercer, debemos de pensar muy bien a quién entregamos nuestros votos, ¿verdad? ¿Qué protege el pluralismo? El principio fundamentante del pluralismo que expresamente reconocido en el artículo 7, en el que consta que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación.
aquí nos damos cuenta de que nosotros estamos bien protegidos, ¿verdad? Donde en realidad estas personas sí pueden pertenecer, sí pueden hacer uso del derecho que les corresponde, no porque pertenezcan a cierto grupo o comunidad, no puedan hacer uso de participar en ninguno de los partidos políticos o de participar en movimientos en donde van a dar cierta relatividad a nuestro país. ¿Cómo se divide el pluralismo jurídico? El pluralismo jurídico social, es decir, aquel que se presenta cuando el derecho oficial no ha reconocido los distintos ordenamientos socialmente presentes. Y el pluralismo jurídico formal, que es el que surge en los casos en que el Estado reconoce la existencia de distintos sistemas jurídicos. En el caso de Guatemala tenemos un pluralismo jurídico formal porque tenemos, como ya lo indicaron, el derecho consuetudinario, que también es reconocido en nuestro sistema, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la sociología jurídica y la sociología del derecho? Las posiciones descartadas por Carbonnier se resumen señalando en que la sociología del derecho analizaría lo que constituye el derecho mismo, es decir, las reglas y las instituciones, mientras que la sociología jurídica engloba todos los fenómenos de los que en el derecho pueden ser causa, efecto u ocasión. Cada día la sociología jurídica o sociología del derecho adquiere mayor importancia en las facultades del derecho, importancia que radica en las perspectivas de análisis que la sociología jurídica ofrece al estudio de la norma jurídica y su relación con los fenómenos sociales. Es importante tomar en cuenta de que la diferencia entre la sociología jurídica y la sociología del derecho va a ser mínima, solo que los faculta a una y a la otra, ¿verdad? Dependiendo de la norma y dependiendo de la ley en la que se pueda aplicar. Hasta aquí llegamos con estas diapositivas. Y el día de hoy por la noche, a ver, necesito el nombre, Gerson. ¿Tú Dígame, licenciado. me puedes dar tu número de teléfono? Con mucho gusto. Dime. 54 66 9463. Ok. Le voy a tratar de enviar las notas a Gerson. Está bien, ¿Qué manda? Está bien, con gusto. Para que él se las pueda hacer llegar a ustedes, ya sea el día de hoy por la noche o el día de mañana más tardar, para que ustedes tengan idea de cómo van en sus notas. Tuve el problema de que hay varias personas de que no se hicieron la primera prueba de los precursores. Esto lamentablemente no hablaron conmigo, no se la lograron hacer, no tienen esa nota, ¿verdad? Eran 15 puntos, recuerdo yo. Entonces, ahí lastimosamente sí va a ser afectada la nota que ustedes van a tener. Entonces, el día viernes, traten de ser puntuales porque vamos a tratar de tener la mayor parte de los temas que están colocados al principio de estas diapositivas para poder llevarse a cabo. Lo que no me dé tiempo de darlo en la clase, les subo las diapositivas únicamente para que las estudie. Dime, Ana. Gracias, licenciada. Buena tarde. Fíjese que ahorita me surgió una duda con lo que estaba diciendo de la prueba de los 15 puntos. Fíjese que yo me quedé con un pendiente porque a mí no me aparece como entregada, pero yo le tomé fotografía al momento en que la envié y la entregué, pero realmente no sé si me aparece la prueba, porque yo me quedé con duda porque me aparecía ahí, la volví a abrir y me aparecía, pero yo sí me la realicé e incluso le tomé fotografía a la hora donde decía entregada. Entonces se lo comento por si surgiera que no está, yo podría enviarle la foto donde sí le envié, la hora y todo aparece,
porque me quedó esa duda. Entonces no sé si realmente Ok. se la enviaré. ¿Sabes cuál es el problema en esto, Ana? De que aunque tú le hayas tomado una foto que diga entregada, pero si no está entregada, yo no tengo una nota tuya. Entonces, si tú la entregaste, con mucho gusto a mí me va a aparecer. Esto es lo bueno de la tecnología, de que aquí sí no hay pierde de que se pierda nada, ¿verdad? A menos de que no llevemos los pasos que corresponde a enviar nuestras pruebas, si no van a estar. Yo les di ciertos días de si habían tenido algún problema. Algunos se comunican conmigo y claro que con mucho gusto, dependiendo de la situación, yo veo dónde echarles la manita para poder realizar la prueba o hacerles preguntas orales o hacerles otra prueba para que puedan tener los puntos, ¿verdad? Pero si no se comunican, ahí sí me es imposible poder ayudarles. Gracias, licenciada. A la orden. Entonces, el día viernes estamos puntualmente en la clase, por favor, para que podamos tomar en cuenta que es nuestra última clase y podamos acaparar la mayor cantidad de conceptos que tenemos aún pendientes. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos la próxima clase. Feliz tarde. Gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, buena tarde.